Queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy martes podemos decir que los dominicanos estamos ansiosos de que comience el esquema de vacunación, puesto que ayer lunes ese esperado plan se dio a conocer por parte del gobierno, donde se trajeron unas vacunas desde la India, se trajeron unas vacunas AstraZeneca hechas en la India, y en la información vi que eran unos 110 kilos o dosis, no estoy segura, yo leí kilos, y quisiéramos saber el tipo de vacuna, porque se dice que son las vacunas Covishield, que se supone que son AstraZeneca. Vamos a hablar en esta ocasión con el doctor Rafael Encarnación, intensivista, pediatra, director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Robert Reed Cabral. Rafael Encarnación ha estado dándole seguimiento muy de cerca, tanto a los pacientes, a la situación, como también al tema de las vacunas. Rafaelito, bienvenido a este programa. Hoy queremos hablar durante todo el transcurso del programa del estado en que tenemos ahora, el estado que tenemos en el país. Vamos a decir en qué estado están nuestros hospitales, los pacientes. Ya sabemos que vamos a decir que flexibilizado el toque de queda, no solamente de parte del gobierno, que se ha visto obligado por la situación económica a alargar las horas de tránsito y de abrir los negocios, sino también nosotros, cada uno de los dominicanos, como que hemos tomado confianza. Bueno, hemos visto también que con la mascarilla podemos protegernos una proporción importante, un porcentaje importante. Pero vemos que el COVID, la mortalidad ha aumentado en estos últimos meses, de manera que la flexibilización no es tan inocua, vamos a decir. Quisiéramos primero hablar del tema de las vacunas. Se dicen que llegó este primer cargamento ayer, o hoy es que llega, o sea, llegó anoche. ¿Cuál es esta vacuna? También me gustaría que tú volvieras sobre el tema de los tipos de vacunas. Hay 3 vacunas, los de virus atenuado, los de ARN y esta vacuna de AstraZeneca, que expliques tú que es de vector viral, ¿verdad? Bienvenido, Rafaelito Encarnación. Muy buenos días, Mónica. Bueno estar contigo otra vez, parte de nosotros. Y nada, felicitar por esta nueva noticia de la llegada de cantidad de vacuna de AstraZeneca vía la sucursal de la India, la Covishield. Hemos estado trabajando con muchas vacunas, el Estado ha estado muy interesado. De hecho, pocos países de América Latina han iniciado vacunación hasta esta fecha. Creo que solo 8: Chile, Brasil, Panamá, Argentina, México, y han usado diferentes tipos de vacunas. Nosotros seríamos el 9, el 8, algo así, de lo que han recibido. Creo que esto entra dentro del plan COVAX, esto que estamos recibiendo a través de AstraZeneca. El plan COVAX, que fue el convenio que hizo la Organización Mundial de la Salud para los países más pobres, entre los muy débiles económicamente y los moderadamente, como diríamos, también económicamente débiles, para ayudar a estos países. AstraZeneca y Pfizer dieron facilidades a la Organización Mundial de la Salud en esto de solidaridad, y creo que llegarán, aunque tú lo dijiste en kilos, creo que son una partida de esas que llegan por esa vía, ¿no? Y que son alrededor de 542,000 dosis que están destinadas para nuestra República Dominicana dentro del programa COVAX, que es el que patrocina la Organización Mundial de la Salud. Creo que en este sentido, esta vacuna es una vacuna, como tú dijiste, de las variantes de vectores virales usando chimpancé, usando virus de chimpancé y un adenovirus, y que tiene también sus ventajas, pero cada vacuna tiene un esquema, cada vacuna tiene una forma de producir anticuerpos, y ahí es donde entra gran parte de nuestra dificultad, de la cual discutiremos, bueno, pues algunas de las dificultades y algunas de las ventajas que puede tener cada una de estas vacunas. Por ejemplo, la ARN, que aunque se dice que es la vacuna más moderna, tiene la dificultad del grado de frío, ¿no?
a super congelación y esto hace muy difícil el manejo. En este caso, esta vacuna también tiene que estar refrigerada y he leído que tienen que tener los operarios una especialidad en el manejo de medicamentos y cadenas de frío que se está cumpliendo entre Iberia y creo que también British Airways tiene algo que ver. Decía que va, Rafaelito, desde la India a Londres, luego España y luego la República Dominicana. Sí, supongo que se mantiene, esta vacuna es de fácil mantenimiento, porque recuerda que tenemos diferentes tecnologías para diferentes tipos de vacunas. Y algo importante, muy importante, es que las vacunas no pueden utilizarse indistintamente, porque son tecnologías diferentes. Si te pones la primera dosis de una, tienes que ponerte la segunda dosis de la misma, ¿no? De la misma. La vacuna de Pfizer, por ejemplo, es una vacuna de alta eficiencia, que llega a un 95% su eficacia. Es una vacuna excelente, su tecnología es de punta. Estamos hablando de ARN mensajero, de la última tecnología en vacuna. De hecho, todavía tenemos algunos cuestionamientos sobre esta tecnología, pero es la última tecnología, la que usa Pfizer, con nanopartículas virales asociadas a la cobertura del virus. También es la misma que usa Moderna. Moderna también tiene esta misma tecnología de nanopartículas. Y esto es interesantísimo para la ciencia, porque esta vacuna se consiguió en poco tiempo y se consiguió con una tecnología de punta, con una tecnología que es como, diríamos, como dicen los chicos aquí en el consultorio, lo último en los muñequitos. Es decir, pero también tenemos nosotros, aparte no tenemos convenio con Moderna hasta ahora, pero tenemos convenio con Pfizer, tenemos convenio con la vacuna de Sinovac, con China, que nos va a facilitar alrededor de 700,000 dosis. Tenemos ahora la que viene por COVAX, creo que este grupo que viene por COVAX que está empezando a distribuirse en los países más pobres y de débiles economías. Entonces, ese de AstraZeneca. Y también Argentina, por ejemplo, es la única en América Latina que está usando la Sputnik, que es la rusa, que es la vacuna rusa, que también tiene otra tecnología diferente, porque se basa también en adenovirus, en ADN y en modificación de partículas. Es decir, que cada una de estas vacunas tiene una forma de expresarse. Como tú decías, la vacuna china, la de Sinovac y la de Sinopharm, tienen virus vivos atenuados, que también es una tecnología ya altamente conocida. Es decir, que estamos manejando tecnologías diferentes y nuestro país, hasta el momento, ha estado manejando tecnología con Pfizer, que es una tecnología que es exigente en cuanto al mantenimiento, amerita unos congeladores especiales y amerita mantener unas temperaturas que andan entre 60 y 80, con un promedio de 70 grados centígrados, lo cual exige bajo cero, ¿no? Lo cual exige unos congeladores muy especiales que quizá no tengamos en todos los puestos de vacunación que ha pretendido la logística que el gobierno presenta. Pero esta vacuna de la Covishield, que es una de AstraZeneca, tiene la ventaja de que puede ser almacenada a temperatura de un refrigerador común, entre 2 y 8. Entonces, entre 2 y 8 Celsius, una temperatura de cualquier refrigerador, es una temperatura que puede ser mantenida su cadena de frío con poco esfuerzo en cualquier país, siendo hasta nosotros un país que podemos manejar ese tipo de tecnología sin mucho esfuerzo. Rafaelito, en ocasiones pasadas, tú, como ahora lo hiciste, has alabado mucho esta nueva tecnología y has dicho que incluso esto podría revolucionar la medicina si esto funciona, ¿no? Estos tipos de vacunas con ARN. Pero también en una ocasión tú dijiste que pudiese también, que existía una posibilidad, aunque pequeña, de que también dejara pasar el virus como si recae. ¿Esto se ha descartado? No entendí exactamente si el virus cayera o qué. Tú dijiste que había una pequeña posibilidad de que si después de mucho tiempo, si el virus te volviera a infectar, entrara más fácil porque ya lo reconociera como parte
de lo que es el mismo ADN. Creo que fue lo que Sí, entendí. eso está basado en la forma en que actúa la vacuna y cuál es el facilitador. La enzima convertidora de angiotensina, que es la que facilita finalmente la entrada a la célula, podría tener una reacción reversa. Este es uno de los temores. Hasta ahora, hasta este momento, a pesar de haberse administrado más de 1.000 millones, más de 100.000 millones de dosis en el mundo, esto no se ha visto. Sin embargo, la vacuna, todas las vacunas, protegen contra la muerte, protegen contra el virus COVID-19 mortal. Es decir, aunque la eficacia varía, la cobertura sobre la mortalidad es 100%. Es decir, que los casos severos que llevan a la muerte de COVID no lo vamos a ver. Vamos a seguir Qué teniendo bueno. casos moderados, vamos a seguir teniendo casos leves, pero los casos de mortalidad en ninguna variedad de vacunas. De aquí la ventaja de que independientemente que sea esta vacuna, que ha sido cuestionada entre si una dosis o dos, esta que vamos a recibir, con una dosis, los estudios de ellos fueron muy controversiales en cuanto a la respuesta con una dosis y la respuesta con dos dosis. De todas maneras, ellos ponen una dosis la primera vez y la segunda dosis puede tardar hasta 12 semanas, sí, entre 4 y 12 semanas, lo cual te da un tiempo de espera, que es lo que están padeciendo tanto los países desarrollados como los países pobres que han iniciado la vacunación. Esta segunda dosis de esta misma vacuna, como debe ser, cuando tú la puedes tener, lo cual es difícil porque recuerda que tanto América Latina como Estados Unidos, como gran parte de Europa, está viviendo el problema de que se administraron la primera dosis. Tenemos al cercano Puerto Rico, que ahora en estos días había una manifestación porque no hay vacuna para su segunda dosis. Muy Entonces, peligroso, doctor. Porque la primera dosis, lo que deberían de hacer, doctor, es poner la mitad de las vacunas para tener la otra mitad para la segunda dosis, pero se aplica todo. ahí está el problema, la conservación. La conservación del producto, hasta cuándo podemos almacenar, qué tantos centros de acopio tenemos con la posibilidad de almacenar volúmenes altos de vacuna. Recuerda que esta vacuna a nivel mundial no se ha permitido hasta el momento la participación del sector privado en términos de la comercialización directa de la vacuna. Si la comercialización directa de la vacuna, que la ponga el pediatra o que la ponga alguien diferente a una situación dirigida totalmente por el Estado, no se ha dado. El Estado ha asumido el control, como debe ser en esta situación de pandemia, y debe de administrar las vacunas bajo control estricto de los estamentos gubernamentales. Incluso aquí, doctor Rafael Encarnación, ha habido controversia o más bien reclamos de algunos particulares e incluso periodistas que han dicho que por qué el sector privado no puede traer estas vacunas, contrario a lo que ha dicho el gobierno y a lo que han dicho en otros países y tú acabas de decir en este momento. Tradicionalmente ha sido así. El Estado trae un tipo de vacuna, generalmente más económica, con unos dispositivos más fáciles de conservar. El sector privado trae otros tipos de vacunas y todas las vacunas que pone el Estado, por ejemplo, en lo que es el plan de inmunización ampliado, el PAI, el programa ampliado de inmunizaciones, también la vende el sector privado. Es decir, el sector privado tiene un mercado de vacunas en el país que funciona libremente y todos los pediatras, la gran mayoría, administra vacunas en su consultorio que compra ese sector privado. Y eso se ha dado en forma reiterada y se ha dado en forma normal en el país. Hay un mercado que tiene sus proveedores, pero en el caso del Estado, en esta situación de pandemia y en esta situación de inequidad, y uno de los principios que establece el Estado cuando decide esto, es cuando tú ves que hay un principio de que no haya inequidad, de que el rico, el pobre, y que estemos vacunando en términos de lo que es un programa dirigido por el Estado, con sus baches, que sabemos que va a suceder, está sucediendo en Estados Unidos, donde hay gente que consigue vacunas por fuera, como diríamos, ¿no? En un mercado negro de vacunas, llamémosle así.
donde la gente puede ir y vacunarse en algunos lugares y a través del Estado también se consiguen prebendas por influencia dentro del estamento que distribuye y maneja la vacuna. Entonces todo esto va a suceder y yo pienso que también aquí va a suceder, donde habrá un mercado, donde habrá una posibilidad dentro de la vacuna que trae el Estado y que el Estado está en la obligación de controlar para evitar que mucha gente sea engañada, sea timada, diciéndole que le están poniendo una vacuna cuando probablemente lo que le están es engañando. Es una campaña que debe hacer el Estado, que debe progresar. Sí, vamos a ver ahora el plan de vacunación, pero antes de irnos a la pausa para venir con el plan de vacunación, yo te pregunto a ti, así una pregunta al aire. Si tú te tuvieras que poner ahora una vacuna y las tuvieras los 3 o 4 tipos que hay enfrente de ti, ¿cuál escogerías? Yo escogería la de Moderna. Escogería la de Moderna, que es con la tecnología de ARN, pero no necesita que es la tecnología de punta, que tiene una eficacia de alrededor de un 95% y que hasta ahora ha demostrado solamente reacciones secundarias menores, no importantes, no conducen a la muerte. Todas las vacunas, todas, independientemente de las nuevas o las viejas, tienen un ligero riesgo que puede ser manejado adecuadamente por el servicio de salud. De hecho, Rafaelito, he visto en Estados Unidos que en los hospitales, cuando hay una persona que se inscribió en el programa de vacunación y no asiste, llaman a otro voluntario que se responde con lo que dijiste ahorita, que no la guardan, parece por lo de la temperatura. Parece que una vez que están hechas hay que ponerlo en unos días, que no tiene tanta duración. De manera que por eso, como tú muy bien lo aclaraste, no se pueden guardar estas dosis que llegaron, entonces habrá que ponerlas todas y esperar la segunda tanda, ¿verdad? Después que llegan al lugar de vacunación, el tiempo de conservación es poco, porque Estados Unidos solamente está poniendo las 2 vacunas que son de ellos particularmente, que es la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Recuerda que decíamos que Moderna es una vacuna completamente financiada por el gobierno norteamericano, aunque a través de esa compañía que es Moderna, que es una compañía relativamente nueva en el mercado de vacunas. Pero Pfizer no, Pfizer es una compañía ya altamente conocida, pero es una coalición, una unión, una alianza entre Alemania con BioNTech y Pfizer, que es la proveedora. Pero Estados Unidos nada más ha permitido esas 2 vacunas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, con mucha apertura, ha abierto las puertas a las vacunas que cubren más de un 60%. ¿Cuándo se hicieron las negociaciones con la vacuna china? Nosotros, porque yo me perdí ese eslabón ahí. ¿Cuándo fue? Sí vi que se habían hecho, pero... Recuerda que China se ofreció hace mucho. Sí, desde el principio se ofreció. Incluso dijo que la iba a dar o gratis o a un muy bajo costo. Exacto. Y AstraZeneca también. AstraZeneca patrocinó mucha cobertura en vacunas para países pobres. Inclusive estaba vendiendo la vacuna a alrededor de $4, lo cual era un precio insignificante con el precio normal de su vacuna, que andaba por los $12, $14. Es decir, que había una apertura hacia los países pobres y China también se acercó. Pero Estados Unidos ha sido un poquito terco en cuanto a que su población es primero y que ellos van a vacunar a su población primero, y que hasta que eso no ocurra, ellos parece que no van a permitir que Moderna salga del espacio. Fíjate que en California, por ejemplo, en estos días, hace poco, había un déficit para la segunda dosis. Es decir, hay un déficit de producción, hay un déficit. Y con relación al almacenamiento, estas vacunas tienen un periodo de almacenamiento después que salen de esta temperatura de 70, de menos 70 grados, la de Pfizer sobre todo, tiene entonces que entrar a un lugar donde puede tener temperaturas un poquito más manejables, pero en esa temperatura solo duran entre 3 y 7 días. Entonces hay que administrarla, por eso hay que ponerla cuando llegan. No se pueden guardar en un centro de acopio por un largo tiempo. Bueno, vamos a la pausa y volvemos seguido para ver el plan del gobierno para esta distribución de las vacunas. Volvemos inmediatamente.
Amigos, continuamos en esta entrega con el doctor Rafael Encarnación y hablamos sobre el plan de vacunación en este momento, en este segmento, que fue publicado ayer por el gobierno de la República Dominicana. Y la verdad es que nos sentimos esperanzados de que estas vacunas hayan comenzado a llegar justamente la noche de anoche. No son muchas vacunas, pero es un principio y me imagino que esto será pues justamente para los médicos que tanto lo necesitan. Voy a compartir la pantalla para poner el plan de gobierno, el plan que hizo el gobierno, para que así podamos ver. Rafaelito, mira, tú lo estás viendo ahí también y puedes ir explicando pues este plan de vacunación, en qué consiste y todo eso. Fíjense que aquí dice los principios del Plan Nacional, habla de respeto igualitario. Estamos en respeto igualitario. Los principios son los principios universales, ¿no? Exacto. Hablando del respeto, hablando de la equidad, que el gobierno tiene que tratar de garantizar. La equidad siempre ha sido el gran problema. Los países, las personas están dentro de un mundo capitalista, ricos, pobres, menos pobres, clase media, etc. Siempre tendremos que ver hasta qué punto el gobierno puede intervenir para beneficiar a los más desposeídos y que también tengan este acceso a la vacuna. Hoy lo que estamos viendo es que algunas personas que pueden viajar a países más desarrollados, sobre todo Estados Unidos, se están dirigiendo a recibir la vacuna en ese país y volver, y al mes cuando le toque de nuevo volver otra vez a Estados Unidos, pero esos son los que tienen dinero, los que pueden conseguir algún tipo de facilidades en Estados Unidos. La gran masa pues no puede, y el gobierno tiene que garantizar que en nuestro país haya una equidad, que haya un respeto igualitario, sobre todo en este caso la pandemia. La pandemia no está respetando si usted es rico o pobre, la pandemia está respetando características de la persona, y en ese sentido pienso que todo esto está dentro de lo correcto, dentro de lo que debe ser, dentro de un plan solidario, igualitario, nacional, es legítimo para la especie humana, y busque ese bienestar que los humanos pues estamos teniendo que garantizar en la convivencia entre nosotros. Exacto, entonces tenemos aquí los objetivos del Plan Nacional de Vacunación, que es lo que ya tú has dicho, de proteger la integridad del sistema de salud, reducir la mortalidad. Esto es difícil, este tema uno de proteger la integridad de la salud es una parte un poquito difícil. El sistema de salud va a sufrir, ha estado sufriendo los embates de esta pandemia. Esto no se va a acabar en un rato, el programa es para un año, lo que resta del año, por lo menos en cuanto nosotros tenemos la gran dificultad de los tipos de vacunas que vamos a recibir, una gran dificultad para enseñar a una población que todas las vacunas no son intercambiables, que no puede ponerte ahora una y después la otra, y eso es un plan que debe tratar de dirigirlo el sector salud, pero a todos los niveles, y es básico. Reducir la mortalidad, obviamente, todas las vacunas, como te decía en un rato anterior, tienen una alta incidencia sobre la mortalidad y son efectivas 100% sobre la mortalidad. Sobre la morbilidad, reduce también la vacuna los casos severos, todas las vacunas, sean esta que tiene mayor eficacia o menor eficacia, todas las vacunas reducen los casos severos. El contagio es algo que se está discutiendo mucho, porque los pacientes, las personas que se vacunan, realmente sí pueden tener el virus y pueden ser contagiosos. Qué importante. No por la vacunación, sino por una infectación del virus, que el virus llegue a su cuerpo. Ellos pueden controlar la enfermedad, pero también ellos pueden ser contagiosos a otras personas. Por tanto, las medidas anteriores, y es bueno que se sepa que las medidas anteriores y las medidas que hemos estado tomando, como son el uso de mascarilla, la higiene de las manos y de nuestro cuerpo, y la parte dirigida al distanciamiento, deben mantenerse aún en este caso, aún en caso de que tengamos una pequeña población vacunada, porque va a ser una pequeña población y va a ser progresivo, y tener siempre en cuenta que los niños, los menores de 18 años, no están autorizados a usar la vacuna.
la vacuna no tiene suficiente experimentación para menores de 18 años. Por tanto, las personas en edad pediátrica no van a ser vacunados. Muy bien. Muy bien. Lo otro que tiene que ver con esto, no sé por qué pusieron el círculo de abajo, porque la comorbilidad y el riesgo de contagio no van de la mano. Pero sí la edad, para priorizar grupos, estamos claros que todas las estadísticas mundiales han hablado de que los mayores de 60 años tienen mayor riesgo, y esto lo ha asumido y este es un grupo de priorización que es cuestionable hasta cierto punto. Algunos países han dicho que cuál es a quién vamos a priorizar, a los que son más expuestos, a los que tienen estadísticamente la mayor posibilidad de contagio y la mayor estadística de contagio. Realmente los que tienen la mayor estadística de contagio son los más pobres, y los que tienen la mayor estadística de muerte son los más pobres en todos los países del mundo. En Estados Unidos, los hispanos y los negros han aportado la gran cantidad de padecimiento de COVID. En toda Europa, gran parte de Europa, se ha visto la misma experiencia. Los más pobres, los más desposeídos han tenido mayor incidencia y mayor mortalidad. Pero lo que ha sido común para todos ha sido la edad. Los mayores de 60 años son el grupo más vulnerable, y son el grupo que en algunos países inclusive lo han asumido primero que los más expuestos, porque los más expuestos somos los médicos. Sí. En principio los médicos, cuando no conocíamos, hasta 1 de cada 4 infectados era del personal de salud. 1 de cada 5, perdón, infectados era del personal de salud. Hoy vimos que, si bien es cierto que el personal que trabaja directamente con los enfermos de este COVID-19, también hay otros que no trabajan directamente, pero como la enfermedad es tan plural en su expresión, desde gente que no tiene nada, hasta gente que solo se decongestiona la nariz, hasta gente que padecen casos muy graves de la enfermedad, el riesgo de contagio sigue siendo alto. Y esta población de médicos tiene que ser protegida, tiene que ser trabajada con prioridad. Los pacientes con comorbilidad tienen unas defensas alteradas, y esa comorbilidad lo lleva a que ellos puedan padecer una enfermedad mucho más grave. Esos pacientes que tienen hipertensión, diabetes descompensada, que son asmáticos, que son obesos y que tienen otras enfermedades cardiovasculares o cáncer, o están recibiendo terapia que reducen sus defensas. Estos deben ser también protegidos en términos de prioridad. Pero estamos claros en que ese grupo es un grupo que tenemos que trabajar. Nosotros en el grupo de edad, en la priorización, no tenemos esa edad tan avanzada. Nuestra población es relativamente joven y no tenemos asilos en cantidades significativas. Por tanto, algunos países que tienen esa alta prevalencia de personas de avanzada edad, pues han empezado por esos asilos, que es donde han tenido la mortalidad mucho más alta. Nosotros hemos establecido otro esquema que ya iremos viéndolo en el camino. Rafaelito, en este primer grupo, que son pocas vacunas las que han venido, ¿cómo se van a elegir? Me pregunto yo. Quizás tú todavía no tienes esa respuesta. ¿Estas personas mayores o solamente va a ser para la clase médica? Bueno, el primer grupo que ha definido nuestro plan, ahí lo vamos a ver en unos minutos, es el grupo más expuesto. El grupo más expuesto obviamente son los médicos y el personal sanitario, el personal de salud. Y como tú verás más avanzado, lo han clasificado en el grupo 1A, empezando en este mismo mes, en el mes de febrero, porque hay un plan cada 3 meses para las 3 fases, como se ha llamado, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y en cada fase hay un grupo que es prioritario, en este caso en el grupo de la fase 1A, que empieza ahora, que corresponde a lo que falta de febrero, marzo y abril, que lleva a los médicos, lleva a las personas de alta edad, ya lo veremos en la fase siguiente. Pero estas estadísticas están un poco extrañas. No sabía que nosotros teníamos 8 millones de gente mayores de 18 años. Pensaba que la población
era un poquito diferente, pero aunque esas estadísticas supongo que responden a una investigación que ha hecho el Estado sobre cuántas personas tenemos en cada grupo de edad. En ese caso, como tú lo ves, tenemos 15 millones de dosis para cada paciente, de cada persona. En este caso no son pacientes. Y recuerda que esta es la diferencia entre ponerle una vacuna a alguien que está sano y ponerle un tratamiento a alguien que está enfermo. Los tratamientos es para alguien que está enfermo, las vacunas son para alguien que presumiblemente está sano. Habíamos tenido dudas, en algún momento se estableció que la vacuna se le iba a poner al grupo que habían padecido la enfermedad, se le iba a poner después de 3 meses de haberla padecido, que eran conocidos que la habían padecido. Esto fue una primera etapa de la vacunación. Luego esto se convirtió en algo muy difícil para el control de los que se iban a vacunar y se estableció que todo el personal haya padecido o no la enfermedad, va a ser vacunado con la fase de vacunación. Esa parte no la sé en cuanto a qué decidió el Estado dominicano, con relación a los que han padecido la enfermedad. Si lo van a vacunar, si le van a poner una dosis, si le van a poner 2. Eso no lo ha dicho el programa que ha presentado el Estado, que pretende pues tener las 3 fases de vacunación y completar lo que hasta que finalice el año. No han dicho qué se va a hacer con este grupo. Es un grupo de personas que ya han padecido la enfermedad, que se conoce que han padecido la enfermedad y que tienen un tiempo que varía. Recuerda que nuestro primer caso fue en marzo del año pasado, nuestro primer caso conocido, que fue el italiano que ingresaba. Es decir, de ahí para acá hemos tenido muchas personas que han padecido y que en este momento podrían estar en un limbo de no saber si se deben vacunar o si no se deben vacunar. El Estado debe establecer qué se va a hacer con ese grupo, sean o no de alto riesgo. Bueno, pero sí, si van a traer, como dice aquí en esta gráfica que estamos compartiendo, 21 millones de dosis, daría para la población completa mayores de 18 años, Rafaelito. Alcanzaría. Sí, yo creo que sí, ahí hay que permitir que es el asunto que vamos a tener y que hemos discutido anteriormente sobre el tipo de vacuna, sí. Cómo lo va a manejar esto el Estado. La vacuna no tiene la misma eficacia, aunque todas tienen la misma protección sobre la mortalidad, no tienen toda la misma eficacia. Digamos que en términos de eficacia, algunas son mejores que otras. Sí. Y eso lo sabemos. En algún momento el presidente del Colegio Médico se quejó de que por qué iban a comprar esta y no la otra. Pero el concepto claro es que todas protegen contra las formas mortales de la enfermedad. Y en términos relativos, la eficacia de una vacuna es un elemento importante. Pero la Organización Mundial de la Salud aprobó toda vacuna que tuviera más de un 60% en una vacunación de emergencia. Si tenía un por encima del 60% de eficacia, que significa la protección sobre la forma moderada, las formas leves y desde luego la forma sintomática, pues nadie, no nos damos cuenta a menos que no hagamos una prueba en un survey, en una prueba de control. Okay. No bueno, es forma directa de investigar la enfermedad. Que debería... Ahí están las fases. Esa es fase 1. Recuerda que se han programado 3 fases. Como te decía, esta es la primera fase que va en este mes de febrero, ocupa también el mes de marzo y ocupa el mes de abril. Fíjate que todas tienen una letrica pequeña como los contratos aquellos, que no creen que tú la leas, que sí. Dice que está supeditado a que la vacuna llegue. Exacto. Es el pedacito, como aquellos contratos cuando tú vas como los contratos de la tarjeta de crédito. No quiere que tú lo veas, te lo ponen chiquita, muy chiquita o en negrita al final del capítulo. Sí. Pero hay 1.5 millones según estas estadísticas. No creo, el personal de salud alcanza alrededor de 12.000, 15.000 personas, que serían las que corresponderían a esta primera fase. Luego está del personal de salud. Luego está el resto del personal de salud, los que no trabajan directamente con COVID, los adultos mayores de 60 años, como decíamos ahorita, que son el gran grupo, aquellos que estén en asilo. Nosotros tenemos un problema con ese grupo, y es que nuestros ancianos no viven en asilo.
Sí, Nuestros claro. ancianos solo tienen asilo en pequeñas ciudades, aquí en esta capital y en algunos sitios son muy pocos. Nuestros ancianos viven con su familia Sí. y localizarlo y tratar de hacer una buena promoción para que nuestras personas mayores de 60 años puedan ser vacunados en esta primera fase que va de febrero a abril. Entonces, los militares y este grupo, podríamos también incluirlo en el grupo, aunque no han sido grandemente afectados. Realmente yo entiendo que una de las prioridades debería ser ir a los grupos de mayor prevalencia de la enfermedad y tratar de controlarlo con la vacuna. Esto se ha demostrado en Israel y en otros países, que ir a los grupos que tienen mayor incidencia de la enfermedad, podríamos trabajar deteniendo la enfermedad en los lugares donde se concentra el mayor grupo de personas que tienen la enfermedad de forma estadística. Rafaelito, Pero nos tenemos que ir a la pausa, pero también te quería comentar de este medicamento que salió en la prensa internacional, un medicamento israelí que parece que tiene una eficacia ante, vamos a decir, combatir la gravedad del coronavirus. No sé qué tan probado esté, pero he recibido noticias de que parece que es bastante eficaz, vamos a decir, y esto también sería muy importante, hacer los aprestos para poder conseguir este medicamento. ¿Tú bueno, sabes de en él? términos de innovación en medicación, no hemos avanzado demasiado. Los anticuerpos monoclonales han sido... El reto sigue siendo las nuevas cepas. ¿Qué pasará con ellas? ¿Cómo vendrán? Las Claro, cepas sudafricanas han mostrado y las vacunas están siendo menos efectivas contra esta cepa, contra estas nuevas cepas. Entonces la cepa africana, la cepa de Sudáfrica, por ejemplo, ha logrado eludir en gran parte la vacuna y ha logrado eludir los tratamientos conocidos wow, y parece que va a ser la que más problemas nos ha dado. La cepa de Inglaterra, que también ha sido una cepa que es altamente contagiosa, y luego las demás cepas han sido menos contagiosas. La cepa brasileña, que se le ha dado también mucha importancia, han sido las tres cepas de mayor importancia, ya que la española, la italiana y otras cepas han sido muy parecidas al virus y las vacunas parecen ser bastante efectivas sobre también estas variantes de, de enfermedad, de variantes del virus COVID-19. bueno, pues nos vamos a ir a la pausa para volver con nuestro último segmento y hablar Si quiere también de... discutimos un poquito sobre el tratamiento, porque no hemos avanzado mucho en el tratamiento. Estos ensayos israelíes son prometedores. Los ensayos con anticuerpos monoclonales específicos también son prometedores y se están usando, pero las variantes no están trayendo dificultades. Ese es el Dificultades problema. que los médicos tenemos que enfrentar. Y, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, ahora en la unidad de intensivo, en este momento, tenemos 2 casos del síndrome infeccioso multisistémico asociado a COVID, 2 niños que han estado muy graves y que ambos estamos trabajando con ellos, pero son complicaciones, son los niños complicados, los niños que hacen formas graves. Vuelvo a recordarte que no existe vacuna para niños de COVID-19 hasta el momento. Wow, qué terrible. Nos vamos a la pausa y volvemos inmediatamente. Amigos, continuamos con este programa de hoy, sumamente interesante. Todos estamos, bueno, al acecho de lo que es este plan de vacunación, de la eficacia de estas vacunas y también de esto que conversamos con el doctor recientemente sobre el cambio de las cepas, la mutación y cómo reaccionarán las vacunas en estos casos. Vamos a dedicar estos 10 minutos que nos quedan a hablar de las fases 2 y 3 del plan que el gobierno ayer dio a conocer, al que todos estamos muy atentos. Vamos a compartir en la pantalla, a continuar con las fases. Aquí estamos, doctor. Adelante. Estamos en la fase 1. Aquí vamos a estar ahora en la fase 2. Hacer. A la fase 2. Oh, me está dejando compartir. Ay. Mm. Oh, ay. Sí.
ya la tienen. Adelante. Ahí tienes la fase 2, la segunda fase, que ya incluye de mayo hasta julio, es decir, mayo, junio, julio, y que incluye una población un poquito muy traída de los moños, de los cabellos, pero vaya, 50 a 59 años. Este grupo no ha demostrado tener, aunque la edad hemos sabido que es un factor importante, este grupo de 50 a 59 años lo que le va a dar al Estado es un compás de espera, porque recuerda que hay que seguir, hay que terminar de vacunar lo que se vacunaron en fase 1. Exacto. Entonces, pues, continuaremos recibiendo vacunas. De quien no la dé, de quien no se la podamos comprar, porque como sabemos hay una gran escasez de vacunas a nivel mundial y las vacunas han demostrado hasta este momento que tienen muy pocos efectos indeseables. Los efectos indeseables son menores: fatiga, dolor en el sitio de la inyección, fiebre y alguno que otro malestar asociado a la vacuna, las que van a venir aquí o las que van allá. Si tenemos la de Pfizer, pues tendremos problemas con lo que llaman, que se pone una semana después, el brazo donde se puso la vacuna se pone con eritema, lo que llaman el brazo COVID, le han llamado, el brazo de vacunación de estos pacientes, pero las molestias hasta ahora son menores. La de Pfizer, por ejemplo, tiene un problema con las personas que son muy alérgicos y ha habido reacciones alérgicas muy importantes que ameritan tratamiento. Cuando vayamos a ver, veremos que hay una espera, un compás de espera para esa vacuna particularmente de unos 30 minutos y de esperar, porque la tecnología que traen algunas de las vacunas, como discutimos anteriormente, pues ya son tecnologías conocidas y no hay que esperar tanto tiempo después de ponerlas, sino que vete a casa tranquilo. En la vacuna de virus atenuados, en las recombinantes, en las vacunas de virus virtuales, eh, esa mayor parte de vacunas que vienen con este tipo de vectores virales, pues ya son conocidas, ya sabemos sus reacciones. Las que no sabemos las reacciones a largo plazo son las vacunas de modificación genética, que tenemos discusión sobre qué pasará con ella a muy largo plazo. Ya AstraZeneca está programando una nueva vacuna para finales de este año y se está investigando para ver si esta vacuna va a haber que ponerla anual o va a haber que ponerla cada cierto tiempo. La vacuna de la gripe, por ejemplo, no hemos logrado una debido a las mutaciones y a otra llegada de nuevos virus, no hemos logrado una que pueda ser única y hay que ponerla cada año. Y así vamos caminando con estas vacunas, con la incertidumbre del largo plazo, pero con el beneficio de que las reacciones inmediatas y las reacciones a corto plazo que hemos visto en toda esta gran prueba de vacunación mundial nos demuestra que la vacuna puede ser efectiva y que la vacuna tiene muy bajo riesgo y que hay que ser pro vacuna. Hay que tratar de que las personas se vacunen porque la vacuna puede controlar esta pandemia. Y aquí vemos, Rafaelito, que llega a diciembre este grupo de fase 3, o sea que como tú muy bien dijiste, se nos va el año. Este grupo de fase 3 es el grupo de menor mortalidad, pero es el grupo que estamos viendo con mucha morbilidad, es el grupo que está teniendo la enfermedad en las dos variantes más simples, en la variante asintomática y en la variante de la enfermedad de síntomas leves. Y son las personas que estamos viendo con este tipo de enfermedad. Por tanto, han llegado a ser el último grupo, que es el que vaya desde agosto, desde este verano hasta el final del año. Y entraría eso en la fase 3 con una población básicamente lo mismo que la fase 2, personas que tienen comorbilidades, son los prioritarios, y luego el resto de la población que no tiene ninguna morbilidad. Las comorbilidades siempre nos referimos, y vuelve ahí, lo señalamos, ¿no? Hipertensos, diabéticos. Fíjate que en los informes, entre una tercera y una cuarta parte de las personas que fallecen, pues tienen como comorbilidad la hipertensión o la diabetes. Otras morbilidades menos letales, como la obesidad, el asma, las enfermedades cardiovasculares y la presencia de renópatas crónicos, de cáncer. Ahí también habría que incluir las personas que reciben terapia inmunodepresora, como son las personas que reciben esteroides en forma crónica. Estamos hablando ahí de pacientes con lupus eritematoso y con enfermedades asociadas autoinmunes.
que también corresponderían al grupo de alto riesgo. Aquí tenemos el plan de gobernanza. En términos generales, cómo el gobierno piensa hacer la logística de la vacunación a través de una coordinación central dirigida, desde luego, por el Estado. Esto es el Estado funcionando. Muy bien. Y ahí vemos todo lo que corresponde a la logística, distribución, manejo, residuos. El gobierno tiene que garantizar que esa distribución, tiene que garantizar el entrenamiento a las personas que van a asistir, donde se formarán molotes, donde van a empezar a estar gente que quiere vacunarse de primero y no, que yo tengo 20 años, no, pero que hasta 49, no, pero que yo cumplo 48 el año que viene. Y ahí vendrán esos grupos que también el Estado tiene que imponer el orden en lo que van a ser los centros de vacunación. Esta otra parte también es importante, doctor. Los centros de vacunación intramurales. Algunos países han intentado solamente tener centros de vacunación específicos en hospitales con controles estrictos, con controles de las reacciones adversas inmediatas, sobre todo en el caso de la vacuna de Pfizer, que ha tenido algunas reacciones alérgicas importantes, inmediatas, que han necesitado atención médica e inclusive internamiento. Pero estos centros tienen que tener una comunidad médica de apoyo para que pueda manejar cualquier reacción que ocurra dentro de la vacunación, reacciones inmediatas, porque tenemos reacciones inmediatas, reacciones de corto plazo, pero también hay reacciones tardías a la vacunación. Ahí está la logística, lo que sería la distribución del laboratorio al aeropuerto, a los centros de acopio, que es donde tenemos que tener los grandes refrigeradores para algunos tipos de vacunas. Y de ahí la distribución a los centros de acopio regionales y luego a la distribución ya en el sitio donde se va a colocar la vacuna, que algunas de estas vacunas luego que salen del centro de acopio hay que administrarla obligatoriamente porque ya no pueden volver al centro de acopio. Y entonces ahí está que hay que ponérsela a quien esté ahí, finalmente. Que fue lo que hablamos. Ahí está la parte del control. El paciente debe tener su tarjeta de vacunación y debe especificar claramente qué tipo de vacuna es que se ha puesto para poder comenzar con su segunda vacunación, que como hemos comentado varias veces, no son intercambiables. Las vacunas no se pueden poner de un tipo y de otra en forma indistinta porque las reacciones no las conocemos, no sabemos lo que puede pasar y por tanto es importantísimo que usted sepa que si se puso un tipo de vacuna y que usted tenga eso documentado, el próxima dosis será de esa misma vacuna, de esa misma marca. Eso es una responsabilidad del Estado, que todo el mundo esté acorde y que sepa que si se puso una vacuna de una marca, tiene que volver a ponerse de esa misma marca, de ese mismo. Bueno, yo creo que es importante este programa de hoy para que todo el mundo conozca. Bueno, yo creo que habrá que hacer muchos programas y además el gobierno tendrá que hacer mucha publicidad de esto. Algo delicado, algo que como el doctor Rafael Encarnación ha dicho, todos debemos vacunarnos lo más pronto posible. Claro está que no depende de nosotros, ni siquiera del gobierno, porque las vacunas están contratadas, pero eso no quiere decir que llegarán en el plazo acordado. De hecho, hay retrasos en muchos países, pero al menos estamos muy esperanzados en que estas vacunas den el resultado esperado. Rafael Encarnación, doctor internista, pediatra, estuvo con nosotros como siempre aportando para el conocimiento, en este caso, de cómo frenar esta pandemia, como de muchos otros temas médicos. Gracias, Rafaelito, por estar aquí con nosotros en este programa Contexto. A ustedes, amigos, por sintonizarnos y será hasta mañana.